Nada más el hermano Ricardo y yo. Yo también. Ok. Que nos dicen, estás invitado a participar de X cosa. La invitación es a las 6 de la tarde. Llámese cualquier evento, ¿verdad? Bodas, quinceañeras, fiestas, piñatas, bautizos, no sé, ¿verdad? Cierta hora y no llegamos, ¿verdad? O yo creo que sí llegamos. Cuando se trata de alguna fiesta, ¿verdad? Cuando se trata de algún evento así que va a haber comida, llegamos bien temprano, ¿verdad? Y apartamos lugar y cositas así. Por naturaleza, al ser humano le suceden dos cosas. Una de ellas es que se nos olvida, a veces algunas cosas se nos olvida. Y lo voy a poner, y lo voy a conservar. Y cuando me acuerdo, ¿dónde está, verdad? Se nos olvida dónde están las cosas. Y otra es que nos gusta a veces llegar un poquito tarde. Pero la palabra de Dios, hermanos, y alguien a quien no se le olvida, es a nuestro Dios. Cuando la Escritura, en aquel pasaje, por favor, si me ayuda a buscarlo, segunda de Pedro, por favor, un pasaje conocido y que no se nos debe olvidar, ¿verdad? Es el pasaje, segunda de Pedro, capítulo número 3 y versículo número 9. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, nuestro Dios, a Él no se le olvida ni se le va nada, absolutamente nada, hermanos. Y dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él, hermanos, nuestro Dios, dice la Escritura, sino que Él es paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno vaya a la condenación eterna, que ninguna persona vaya a ese lago de tormento, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan gozar de una vida eterna con Él. ¿Cuántas noticias, hermanos, usted y yo hemos escuchado en la televisión, en la radio y por todos los medios de comunicación? Noticias, hermanos, muy desagradables, noticias muy pésimas, noticias, hermanos, en las que podemos un balance de tanto noticias buenas como malas y podemos ver que abundan más las malas que las buenas. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy, hermanos. Tantas situaciones, tantos problemas, tantas desgracias a nuestro alrededor. Y si podemos echar un vistazo, hermanos, en el mundo, podemos escuchar y podemos ver que hay tantos problemas en Siria. Hay tantos problemas allá con el Estado Islámico. Tantos desastres de la naturaleza en países como Brasil, como Guatemala y otros lugares más, hermanos. Y no se diga en nuestro México, también tenemos muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y tanta gente allá afuera dice, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo tendremos paz? ¿Cuándo vamos a tener un país que esté en equilibrio, que haya justicia? Muchos lugares donde se levantan hombres en busca de justicia, como en el estado de Michoacán. Tantas desapariciones de jóvenes, de personas, de niños, como en el caso tan sonado, ¿verdad?, de aquellos estudiantes, que usted lo conoce, ya ha escuchado. Tanta delincuencia, tanto narcotráfico, que todo esto, hermanos, en vez de disminuir, en vez de que los índices vayan hacia abajo, hermanos, al contrario, van creciendo poco a poco, poco a poco. Y esta pregunta es la que tiene mucha gente el día de hoy: ¿cuándo acabará? ¿Cuándo cesará? ¿Cuándo terminaremos con todas estas injusticias? Y muchos hermanos desean la paz. Usted y yo sabemos que el único que nos da paz es nuestro Dios. Amén. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz diferente, hermanos, la que Dios nos da. Y la gente piensa, ya es el fin del mundo. La gente piensa, ya se va a acabar toda esta tierra. Y la realidad, a la luz de la Escritura, esa es una gran verdad. Dice allá en Corintios, ¿verdad? Maranata,
Maranatha. ¿Y que su significado es? Cristo viene. Y viene pronto. Y viene por los suyos. Quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Esta enseñanza que yo quiero compartir, hermano, es solamente para recordar algo que ya sabemos. Recordar que el Señor no retarda su promesa. Recordar, hermanos, que tenemos un lugar. Y dice la Escritura ahí en el pasaje de Mateo, en el Evangelio según Mateo capítulo 24, y en el versículo número 8, y todo esto será principio de dolores. Cuando comenzamos a ver la narración bíblica desde el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿y cuál fue la pregunta que viene ahí? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y yo quiero compartirle dos cosas para de alguna manera podamos recordarlas, hermanos, y tenerlas presentes siempre. Y una de las primeras señales que podemos ver en la Escritura aparece en el versículo número 4 y 5. Continuamos con la narración. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuáles son esas señales antes del fin? Y aquí podemos apreciar, hermanos, la primera de ellas, que habrá un gran engaño, hermano, un gran engaño de parte del enemigo. Y dice la Escritura en estos pasajes que muchos se llamarán Cristos, muchos se harán pasar por él, muchos tratarán de traer una doctrina diferente, hermanos, y de engañar, dice la Escritura. Es decir, que ellos van a predicar y se harán pasar por Cristo. Este hecho, hermanos, hará que muchos crean en ese evangelio, pero no en el verdadero evangelio, que es la palabra de Dios. ¿Se ha dado usted, hermano, ha visto en los medios de comunicación y tantas cosas más? O a veces que se anuncian, ¿verdad?, campañas y dicen que vendrá el apóstol, y que vendrá el profeta, y que vendrá no sé quién. Pero tratarán solamente de engañar. Quiero que me acompañe, por favor, allá a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo número 3. Y me ayude a leer el versículo 1 y 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 1 y 2. Amén. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Que seamos librados, hermanos, de hombres perversos, de hombres malos, porque no es de todos la fe. Le compartí en una ocasión a los varones, subieron una imagen, esto se lo compartí en una de las clases a los varones, que hay una iglesia llamada Iglesia del Final de los Tiempos. Iglesia del Final de los Tiempos. Y ellos tienen certificados por un año de salvación. $2,000. Y usted tiene ganado un lugar en el cielo.
¿Cuántos de aquí quieren uno? Yo les voy a contar una cierta. Por un año, hermano. Y usted tiene la garantía, usted tiene la seguridad que tiene la salvación, y en el momento que el Señor venga, usted tiene ese derecho de ir. Y solamente trata de engañar. Y una vez también vi un video acerca de varias funciones que les hacen, que les enseñan a la congregación. Y eso se lo compartí una vez a los varones porque estamos viendo del tiempo de predicar, algunas clases que estamos tomando. Y yo les decía a ellos, encontré varias cosas. Y muchas de estas cosas nos van a dar risa. Por ejemplo, tenemos la unción del chicle. Está la unción de la patada. Usted al final me va a decir qué tipo de unción quiere. La unción del vómito santo, de la risa santa, del agua que se rocía, ¿verdad?, a la gente, o ya sea con una botella o con una manguera. Usted también que está la unción de la cachetada del Espíritu Santo. ¿Nadie? La unción del zapato. Usted desea si quiere con casquillo o sin casquillo, ¿verdad? La unción de la silla. ¿Qué decir de la unción de la leche y miel? ¿Qué decir de la unción del dinero? ¿Qué decir de la unción de la cachetada? ¿Qué decir de la unción de la sal? ¿Qué decir de la unción de la escoba? Y tantas, y tantas, y tantas, y tantas cosas más. Y el punto, hermanos, no es este. El punto es que todavía la gente cree en esta unción. Y yo quiero recibir la unción de este predicador, de este apóstol. Recuerden, hermanos, que antes de que Jesucristo venga, habrá un gran engaño de parte del enemigo. Iglesias, hermanos, donde se les invita a la congregación, donde se les dice, ustedes son príncipes y ustedes tienen que darle las primicias a Dios, deben de participar y deben de traer los diezmos. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a traer los diezmos a Dios? ¿Cuántos de ustedes serán los príncipes y pasarán y dejarán a Dios lo que es de Dios? Y la gente pasa. Y la gente viene. Y muchos serán engañados. Iglesias, hermanos, donde son engañados doctrinalmente. Es más, ellos ya no están orando, sino que de alguna manera ahora lo que ellos están haciendo son declarando sanidad. Y yo le pregunto, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que de alguna manera exijamos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, Dios, sáname? Y eso es lo que ahora, hermanos, se está enseñando, se está declarando, se está pidiendo, se está exigiendo. Y mucha gente está siendo engañada. El apóstol Pablo escribió allá en Timoteo algo que era de suma importancia. Algo que tenía, hermano, que saber, que tener en mente. Y le dijo, es que estos tiempos van a ser peligrosos. Y tienes que tener mucho cuidado. Dice la Escritura, por favor, allá en Timoteo, capítulo número 3. Primera Timoteo. Segunda Timoteo, perdón. Capítulo 3. Versículo 1, por favor, ayúdenme a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, Timoteo. Debes de tener en tu mente, debes de tener esto en tu corazón, en tu mente, que vendrán tiempos, y estos tiempos serán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán. ¿Se da cuenta? Ellos de alguna manera van a tratar de engañar, pero negarán la eficacia de ella. Y al final termina este versículo y dice: a estos hombres perversos, a estos hombres con estas características, tú debes de evitarlos. No, pero es que ahí hay una buena alabanza. Y ahí sí predican. Y ahí sí yo siento algo, no sé qué sea, pero siento algo. A estos evita. El propósito, hermanos, de escribir ahí en Judas a los hermanos era para que los fieles no cayeran, sino que permanecieran firmes, constantes en la fe verdadera. Cuando dice la Escritura que contendáis ardientemente por la fe. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4, es donde estamos, allí en Timoteo, pero ahora en la primera Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y Dios dice: a estos evítalos. Así que el propósito, hermanos, de ellos es engañar. El propósito de ellos es engañar, y muchas veces lo han logrado, muchas veces lo han conseguido. Es triste, hermanos, pero hay que reconocer, es triste, que muchos de nuestros hermanos que han estado aquí, que se les ha enseñado, que han conocido el verdadero evangelio, que han obedecido en las ordenanzas, es triste, pero es una realidad. Al final, muchos de ellos se van. Muchos de ellos son engañados. ¿Qué señales? Fue la pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida? Es que vendrá un tiempo, hermanos, en el cual se engañará a muchas personas de parte del enemigo. Tenemos que orar a Dios y decirle: ayúdame que yo no pueda caer en ese engaño, que yo no pueda permanecer firme en lo que he creído. Tenemos que orar, hermanos, porque nuestra lucha es constante. Nuestra lucha es todos los días y tenemos que orar. Pero también otra de las señales, vamos a regresar por favor a Mateo, capítulo 24. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero después dice: pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y esto usted ya lo conoce, ¿verdad? Guerras, pestes son enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice después, versículo 23 y 24, por favor, versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, todos hermanos dicen: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está. Porque
aún a los escogidos. Tratarán de engañar. Incluso, aún a quienes. Yo le pregunto, ¿quiénes son los escogidos? Entonces nosotros estamos en qué? En un riesgo de ser engañados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Continuamos con la lectura y llegamos hasta el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, ayúdenme a leerlo, por favor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban? Comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Los discípulos se le acercaron al Señor: ¿y cuáles señales habrá en tu venida? Uno es que vendrán tiempos en que mucha gente será engañada, aún los escogidos. Un engaño de parte de Satanás. Y otra de las características, otra de las señales, se lo encontramos aquí en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había tanta maldad, hermanos, que dice la Escritura, y Dios se arrepintió. ¿Se acuerda aquel pasaje? Vamos a ir, por favor, a Génesis. Génesis capítulo 6. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y Dios vio la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era muy poquita, era muy leve. ¿Verdad que no? Yo le pregunto, ¿cómo está la maldad en nuestros tiempos? ¿Cómo está la maldad en el mundo? ¿Cómo está la maldad en nuestro México? ¿Cómo está? ¿Nada? ¿Poca? ¿Más o menos? ¿O mucha? Tanta maldad, hermanos, que hay en la tierra. Si regresamos unos 20, 30 años atrás, ¿cuándo se había escuchado que un hijo se levantara contra un padre? Si regresáramos muchos años atrás, ¿cuándo se había escuchado que un hijo se levantara en contra del padre o en contra de la madre y aún le diera muerte? ¿Cuándo se había escuchado? ¿Cuándo? Es que nadie es de 30 para allá, ¿verdad? Todos son de 29 para acá. Ok. Muy bien. Nunca se había escuchado. Y la maldad de nuestros tiempos está aumentando cada día más y más. Y otras señales, como en los días
de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda voluntad, cualquier pensamiento que había en el corazón de los hombres, de ellos, solamente había una cosa, hermanos, era de hacer el mal y después el mal y después el mal. Era solamente de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón. Esta frase de que Dios se arrepintió, hermanos, de alguna manera Dios tuvo que trabajar de diferente manera con el hombre. La escritura es clara y que dice que Dios no miente, ni hijo de hombre se arrepiente. Dios tuvo que trabajar de una manera diferente con el ser humano. Dios tuvo que trabajar de una manera distinta ahora con él. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mateo, entonces dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, y esta palabra, hermanos, como es semejante, porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba casando y se estaba dando en casamiento. Y la pregunta aquí es: ¿había algo de malo en hacer esto? ¿Cuál fue el mandato de parte de Dios cuando Noé salió con su familia? Cuando comenzó una nueva generación. Que se multiplicaran, ¿verdad? Multiplicados y fructificados fue el mandato de parte de Dios. Entonces, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo y se estaban dando en casamiento. ¿Y cuál era el problema entonces? Ninguno. ¿Cuál era el problema? ¿Qué de malo había en practicar estas cosas, hermanos? Nada, pero cuando el alma se ve de alguna manera completamente envuelta en estas cosas, de modo que los asuntos son de mucha importancia para ellos y se descuidan las tareas, las cosas espirituales, entonces ya no son una bendición. Entonces ya no es según el mandato de Dios. Cuando se toma importancia más a estas cosas que a las cosas importantes que son las espirituales, sino que se han convertido en una maldición. Han llegado a ser evidencias de una vida llena de materialismos, de una falsa seguridad y de una vida tan egoísta. Y lo que la gente estaba haciendo de alguna manera, hermanos, estaban solamente haciendo lo que quería ellos hacer, en su carne, en su mente, en sus propósitos, hermanos, solamente lo que yo quiero hacer, y la voluntad de Dios la habían dejado por completo. Estaban complaciendo solamente su alma y no estaban complaciendo a Dios, andando en cosas espirituales. Pero como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y la historia después usted la conoce. Dios cerró el arca, la lluvia pronto comenzó, la gente mucho se burló, y Noé y su familia se salvó. Dice al final del versículo del capítulo 6, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gente estaba entonces comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, hermanos, entonces que las personas están más interesadas en cosas menos importantes que estar preparándose para la venida de Cristo.
Y aunque ellos de alguna manera en ese tiempo tuvieran a un gran predicador, a un hombre justo, ellos hicieron caso omiso al llamado y a la advertencia de parte de Dios. Miren lo que dice más adelante, versículo 39. Léanlo conmigo, por favor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Se llevó a algunos cuantos? No. No se llevó a unos cuantos. Y no entendieron. Y no quisieron hacer caso. No escucharon la voz de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué señales habrá de tu venida? Vendrán días, hermanos, de mucho engaño de parte del enemigo. Y mucha gente creerá, mucha gente caerá. ¿Qué señales habrá de tu venida? Serán días llenos de maldad que irá creciendo día tras día. Día tras día. Hermano, entonces vamos a hacer una marcha por la paz. Vamos a reunirnos en la plaza y vamos a hacer una marcha por la paz, porque México necesita la paz. Yo le pregunto, ¿va a haber paz? ¿De aquí en adelante va a haber paz? ¿Qué dice la Biblia? No va a haber paz. Las cosas irán mal. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Mire lo que dice el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta palabra, hermanos, de velar es de mantenernos despiertos. ¿Cuántos están despiertos en esta tarde? Velar significa mantenernos despiertos. Velar, hermanos, también está propiamente en el uso de los sentidos, estar activos, estar alertas. Dice la Escritura en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y seamos sobrios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. El día, la hora, el momento no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo que dice Dios es que usted y yo tenemos que velar, mantenernos despiertos. Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién derribar, buscando a quién engañar. Tenemos que velar en oración. Tenemos que velar en la lectura. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando Él venga, hermanos, ¿qué hallará? ¿Qué habrá a encontrar? ¿Cómo nos encontrará? ¿Velando o durmiendo? Tenemos que mantenernos, hermanos, despiertos. La pregunta entonces que los discípulos le hicieron al Señor, ¿cuáles serán esas señales? Un gran engaño, pero también días llenos de maldad. ¿Y oiréis de guerras? ¿Hay guerras? ¿Hay pestes, enfermedades? ¿Hay terremotos?
pero solamente será el principio, dice la Escritura. Solamente será el principio de lo que después venga. ¿Por qué no le pedimos a Dios, hermanos, en esta noche? Yo quiero velar. Yo quiero mantenerme despierto. Yo quiero estar firme. Que en el momento en que tú vengas por tu pueblo, vengas por los tuyos, Señor, me puedas encontrar velando. Me puedas encontrar de esta manera despierto, manteniéndome firme. La realidad, hermanos, de una vez me decía los jóvenes, yo quisiera decirles, muchachos, prepárense, porque el sábado que viene ya viene el Señor. Yo quisiera decirles, a las 6, a la hora que tenemos el culto, ya viene. En esa semana, haz todo lo posible por portarte bien, porque a las 6, si el Señor no te encuentra aquí, yo quisiera decirles, de una vez se lo dije, pero la realidad es que no, les estaría mintiendo. Les estaría mintiendo, porque el día ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles, sino solamente dice mi Padre que está en los cielos. Yo no sé, a lo mejor el Señor puede venir en esta noche con nosotros. ¿Está convencido que puede venir hoy? Que puede venir tal vez mañana, que puede venir tal vez en el culto de oración. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estaremos, hermanos? El miércoles. Debemos de velar. Debemos de mantenernos despiertos. Señor, te damos las gracias en esta hora de la noche, porque nos permite, Señor, venir a tu casa, nos permites alabar, escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a que estemos velando, Señor, todos los días hasta que tú vengas. Es cierto, Señor, que Satanás tratará de engañar, tratará de confundir, tal vez tratará de arrancar, Señor, lo que se ha sembrado en los corazones. Confundirá, Señor, a uno de los escogidos. Ayúdanos a que no caigamos en esta trampa, que no seamos arrastrados, Señor, en el engaño. Satanás es el padre de la mentira, Señor, pero tenemos un Dios tan grande que es verdad. Ayúdanos a bailar, a mantenernos firmes en esta semana. Y no solamente en esta semana, Señor, sino todo el tiempo que tú nos permitas vivir. Sea en esta semana que inicia con mis hermanos, que podamos, Señor, recordar siempre lo que tu palabra nos aconseja, que en cualquier momento tú puedes venir por tu pueblo. En cualquier momento tú nos puedes llevar a tu reino, que nosotros podamos permanecer firmes y que podamos estar velando. Tú conoces los corazones de mis hermanos y las decisiones que ellos toman. Tómalas en tus benditas manos, Señor. Y si en ellos hay esta decisión de velar, te suplico, Señor, que nos ayudes, que podamos mantenernos firmes y fieles en tu bendita palabra. Que tengamos mucho cuidado en estos tiempos peligrosos. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga.